Bienvenidos al canal de Anime Plus. ¿Estás pensando en dar el salto al mundo del anime, pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes. Si no sabes qué tipo de anime te gusta, aquí te ayudaré a descubrir. Estoy emocionada de que te unas a esta aventura y descubras el mundo emocionante del anime. ¿Qué esperas para empezar? Suscríbete y únete a la aventura. Te cuento un breve resumen de la segunda temporada de Dan Dan Dan. La atmósfera en la vieja residencia de los Hisogami se volvió asfixiante mientras Okaru y Gigi exploraban sus rincones más sombríos. El aire, cargado de un rancio olor a incienso, vibró con una hostilidad repentina cuando la familia Kito hizo su aparición, bloqueando las salidas con una calma ceremonial que resultaba más aterradora que cualquier crimen. Lo que comenzó como una investigación paranormal se transformó en una emboscada mortal, revelando que los jóvenes no habían entrado en una casa abandonada, sino en un matadero sagrado, custodiado por fanáticos. El secreto espantoso salió a la luz entre susurros de devoción retorcida. La prosperidad de la región no era un favor divino, sino el fruto de un pacto de sangre generacional. Los Kito confesaron que Gigi no había regresado por hacer, sino que había sido atraído como el hijo del sacrificio, destinado a alimentar al mal de ojo. Al descubrir los altares ocultos y los restos de víctimas anteriores, Okaru comprendió con horror que los verdaderos monstruos no eran solo los espíritus del más allá, sino los hombres que habían canjeado su humanidad por el favor de una entidad sedienta de agonía. El estruendo de la gran serpiente sacudía los cimientos de la caverna. Una fuerza de la naturaleza hecha de escamas y hambre pisaba los talones de Momo, Okaru y Gigi. La huida era un ejercicio de pura desesperación. El aire se llenaba de polvo y escombros, mientras los tres corrían por sus vidas, con la salida presentándose como un lejano destello de esperanza. Sin embargo, justo cuando el grupo creía tener una oportunidad de escapar del coloso reptiliano, la temperatura descendió de forma violenta, deteniéndolos en seco, ante una presencia que congelaba el aliento en sus pulmones. Frente a ellos, emergieron de la penumbra con una rigidez sobrenatural. Se materializó el mal de ojo, el espectro que había convertido la existencia de Gigi en un calvario de pesadilla. Su aparición fracturó el caos. Por un lado, el rugido ensordecedor de la serpiente. Por el otro, el silencio sepulcral y cargado de odio del fantasma. Atrapados en un cuello de botella mortal, comprendieron que no estaban huyendo de una amenaza, sino que habían quedado encerrados entre el poder bruto de una deidad terrenal, el rencor absoluto de un espíritu que no descansaría hasta reclamar su deuda de sangre. El caos en las profundidades alcanzó su punto de ebullición cuando la huida se transformó en un campo de batalla total, mientras la gran serpiente arremetía contra las paredes, provocando derrumbes masivos. Karun y el mal de ojo colisionaron en un estallido de violencia sobrenatural que desafiaba las leyes de la física. Karun, impulsado por la energía cinética de la turboabuela, se convirtió en un proyectil de luz azul que rebotaba contra las rocas a velocidades supersónicas, mientras el espíritu respondía con una agilidad macabra, ejecutando movimientos de una danza guerrera que distorsionaba el espacio a su alrededor y fragmentaba la realidad del túnel. La batalla se transformó en un despliegue visual asombroso, donde el rugido de la serpiente servía como una orquesta infernal para el choque de dos voluntades inquebrantables. El mal de ojo utilizaba su inmenso poder espiritual para lanzar ráfagas de energía que resquebrajaban el suelo, obligando a Okaru a realizar maniobras evasivas imposibles, mientras usaba el cuerpo del coloso reptiliano, esta forma de impulso. En ese asfixiante escenario subterráneo, no solo se disputaba la supervivencia física, sino el destino de una deuda de dolor milenaria, que amenazaba con sepultarlos a todos bajo el peso de la tierra y el rencor. El cielo se tiñó de un carmesí apocalíptico, mientras el volcán de la región despertaba con una furia devastadora, lanzando ríos de magma y una lluvia de ceniza que cubrió el campo de batalla como un manto fúnebre. En medio de este escenario de destrucción natural, Momo se encontró acorralada en una pinza mortal. Frente a ella, la familia Kito avanzaba con la mirada fanática de quienes han entregado su alma a una tradición sangrienta, mientras que desde las sombras vibrantes, mal de ojo, emanaba un aura de muerte que congelaba el aire a pesar del calor sofocante de las explosiones cercanas. Sola contra la fe retorcida de los Kitos y el rencor eterno del espíritu, Momo tuvo que desplegar todo su potencial psíquico
Para sobrevivir al caos absoluto, utilizó sus manos espirituales para interceptar los ataques rituales de los Quito y simultáneamente creó escudos de energía que la protegieran de la gélida influencia del fantasma, quien aprovechaba los sismos volcánicos para lanzar embestidas invisibles. Entre los rugidos de la tierra y los cánticos de la sed, la joven se mantuvo firme en el epicentro del desastre, comprendiendo que su resistencia era lo único que separaba al mundo de una tragedia que trascendía lo natural. Tras el estruendo volcánico y el horror de los Quito, el regreso a la residencia Ayase se sintió como un respiro amargo entre el ceniza. El grupo, magullado y con el agotamiento grabado en los huesos, se refugió en la familiaridad de sus paredes. Pero la calma era un espejismo, aunque el peligro físico de la gran serpiente y la seta había quedado atrás. Un silencio gélido se instaló en la sala. No era el silencio de la paz, sino la presencia invisible y pesada de una deuda que aún no había sido cobrada. El mal de ojo no se había desvanecido con la derrota de sus adoradores. Por el contrario, su vínculo con el cuerpo de Gigi se sentía más latente que nunca. Mientras Momo intentaba curar las heridas de sus compañeros, la sombra del espíritu acechaba desde los rincones de la casa, recordándoles que el espectro ahora habitaba entre ellos como un inquilino letal. El problema no había terminado, simplemente se había mudado bajo su propio techo, transformando el hogar de Momo en una olla de presión, donde la convivencia con una entidad sedienta de venganza era una bomba de tiempo a punto de estallar. Conscientes de que un exorcismo convencional no bastaría para someter al maldeo, Eiko decidió combatir el rencor espiritual con una descarga de energía terrenal absolutamente inesperada. Para ello, contrató a una banda de rock cuyo sonido, crudo y estruendoso, serviría como el motor rítmico del ritual. Mientras los músicos montaban sus amplificadores y ajustaban las cuerdas en medio del santuario, el aire comenzó a vibrar no solo con la tensión del espíritu, sino con una frecuencia eléctrica que buscaba romper la sintonía del espectro a través del volumen puro y la distorsión. El ritual se transformó rápidamente en un espectáculo surrealista, donde la tradición mística y la rebeldía del rock colisionaron. Bajo la dirección de Sei, la banda desató una muralla de sonido diseñada para saturar los sentidos de la entidad, utilizando el ritmo frenético de la batería para marcar los tiempos de los conjuros. No era solo música, era una barrera acústica que anclaba a los presentes a la realidad. Mientras la abuela Ayase aprovechaba el clímax de los decibelios para intentar sellar la agonía del maldeo, en una batalla donde los cánticos antiguos se mezclaban con el eco de las guitarras eléctricas. Consciente de que su velocidad actual no era más que un juego de niños frente a la letalidad del maldeo, Ocaron tragó su orgullo y acudió a la única fuente de poder capaz de llevarlo al límite, la turboabuela. Con la mirada fija y una determinación renovada, el joven le exigió un entrenamiento que desafiara su resistencia física y mental, comprendiendo que para proteger a Momo y a Gigi no bastaba con heredar una maldición, necesitaba dominarla por completo, convirtiendo su propio cuerpo en un arma capaz de superar lo imposible. La respuesta de la turboabuela fue tan mordaz como implacable. Lejos de ofrecerle consejos amables, sometió a Ocaron a un régimen de tortura sin ética, obligándolo a refinar el control de su energía espiritual en situaciones de estrés extremo. Entre burlas y ataques relámpago, la anciana espectral lo empujó a explorar los niveles más profundos de su transformación, buscando que Ocaron dejara de ser un simple portador para convertirse en un depredador de la velocidad, alguien que no solo corriera para huir, sino para asestar el golpe definitivo antes de que el enemigo pudiera siquiera parpadear. Para pulir sus habilidades de cara al inminente duelo con el maldeo, Ocaron y Aira transformaron los pasillos de la escuela en un campo de entrenamiento de pesadilla. Su objetivo era enfrentar a los músicos fantasma, una orquesta espectral cuyas notas y frecuencias distorsionaban el espacio, obligando a los jóvenes a agudizar sus reflejos. Bajo la cacofonía de violines desafinados y vientos que cortaban como cuchillas, Ocaron buscaba perfeccionar su aceleración instantánea, mientras Aira utilizaba sus cabellos como látigos de seda espiritual para interceptar los proyectiles sonoros antes de que pudieran alcanzarlos. Este enfrentamiento no
era solo una prueba de fuerza, sino de sincronización extrema. Los músicos fantasmas, con sus ritmos erráticos, servían como el simulacro perfecto para la naturaleza impredecible del mal de ojo, mientras Aira mantenía a raya la marea de ataques melódicos con su elegancia acrobática. Ocaron aprendía a leer el flujo de la energía negativa para asestar golpes de precisión quirúrgica. En la penumbra de la escuela, de ecos de sinfonías macabras, los forjaron una coordinación letal, comprendiendo que solo mediante el dominio total de sus facultades podrían evitar que la próxima vez el escenario se tiñera de sangre real. Tras el agotador desgaste de los enfrentamientos previos, Ocaron logró lo impensable: establecer un terreno común con el mal de ojo. Mediante una mezcla de terquedad absoluta y una empatía que solo alguien que comparte su cuerpo con un espíritu puede entender, Ocaron le propuso un trato basado en el honor del combate. Cambio de no masacrar a Gigi y a sus amigos, se le permitirá manifestarse periódicamente para enfrentarse en duelos controlados. Este pacto de caballeros espectral no borró el odio del fantasma, pero lo transformó en una rivalidad latente que permitió a Gigi recuperar el control de su vida, convirtiendo una amenaza mortal en un inusual y peligroso compañero de entrenamiento. Mientras la tensión espiritual se estabilizaba, la reconstrucción de la casa de los Ayase recibió un impulso tan extraño como oportuno, cuando Seiko se preparaba para la ardua tarea de levantar los cimientos destruidos. Pareció una ayuda inesperada en la forma de los antiguos enemigos y aliados extravagantes que el grupo había acumulado en sus aventuras, desde seres de otros mundos hasta entidades locales que ahora respetaban la autoridad de la abuela. La propiedad se convirtió en un hervidero de actividad sobrenatural y técnica. Con esta mano de obra atípica, lo que debía ser una obra de meses se transformó en una restauración mágica, devolviéndole al hogar de Momo su antigua gloria y reforzando sus barreras para las batallas que sin duda el destino aún les tenía preparadas. La búsqueda de la esfera dorada llevó a Momo y a Ocaron a internarse en los límites de lo desconocido, siguiendo el rastro de una energía que vibraba con una intensidad magnética. Con los sentidos alerta y el mapa espiritual trazado, la pareja avanzaba con cautela, ignorando que entre las sombras de los callejones alguien más seguía sus pasos, un compañero de clase, impulsado por una mezcla de curiosidad imprudente y el deseo de no quedarse fuera de la acción. Se mantuvo a una distancia prudente, sin imaginar que el rastro que perseguían los protagonistas no era solo un tesoro, sino un cebo para fuerzas que no perdonan la intrusión de los no deseados. El sigilo del improvisado perseguidor se desmoronó cuando, por un descuido fatal, hubo un mecanismo sobrenatural que lo arrastró directamente al epicentro del peligro. Lo que comenzó como una vigilancia silenciosa se transformó en un grito de auxilio cuando una entidad atraída por el miedo del recién llegado lo atrapó en una red de distorsión espacial. Momo y Ocaron, al percatarse de que su rastro había sido comprometido, se vieron obligados a interrumpir su misión prioritaria. Ahora, con la esfera dorada a un paso de distancia, debían decidir entre asegurar el artefacto o arriesgarlo todo para rescatar a un compañero que por su propia cuenta se había metido en la boca del lobo. El horizonte de la ciudad se fracturó cuando el monstruo gigante espacial descendió de las nubes, una mole de arquitectura orgánica y tecnología alienígena que emitía un brillo dorado cegador. En el centro de su pecho, la esfera dorada pulsaba como un corazón de energía pura, alimentando una fuerza destructiva que reducía los rascacielos a escombros con cada paso que daba la criatura. El pánico se apoderó de las calles, mientras la sombra del coloso cubría distritos enteros, convirtiendo la metrópolis en un campo de juegos para una entidad que parecía operar bajo las leyes de una física completamente ajena a la nuestra. Ante la magnitud de la catástrofe, Momo, Ocaron y el resto del grupo se lanzaron al epicentro del desastre, coordinando un contraataque que combinaba el poder psíquico, la velocidad supersónica y el ingenio táctico. Mientras Momo creaba plataformas en el aire para que Ocaron pudiera impulsarse hacia el punto débil de la bestia, los demás contenían las réplicas de energía que amenazaban con arrasar los refugios civiles. No era solo una lucha por recuperar la esfera, sino una batalla desesperada por la supervivencia de la ciudad, un duelo de David contra Goliat, donde cada segundo contaba y el mínimo error significaba ser aplastados por el peso de un invasor estelar.
Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse bajo la sombra del coloso estelar, Quinta tomó el control con una audacia que rayaba en la locura. Utilizando la avanzada tecnología de nanopiel, transformó la casa de los Ayaz en una proeza de ingeniería espiritual y mecánica. Un Buda gigante de proporciones épicas, con un rugido de motores y destellos metálicos. La estructura se alzó sobre los escombros de la ciudad, manifestándose como un guardián de acero y fe, cuyo diseño fusionaba la serenidad ancestral con la potencia bruta de un mecha de combate. Desde la cabina de mando, Quinta piloteó la imponente figura con una precisión asombrosa, lanzando ataques que sacudían la atmósfera. El Buda de nanopiel interceptó los embates del monstruo espacial con palmas colosales que generaban ondas de choques capaces de disipar las nubes de ceniza. Cada movimiento del gigante dorado, una respuesta directa a la amenaza alienígena. Una batalla de titanes, donde la tecnología de punta y el misticismo se unieron para defender la Tierra, demostrando que incluso la estructura de un hogar puede convertirse en la armadura definitiva frente a un invasor de las estrellas. Y así llegamos al final, y sobre qué será el próximo video, solo el tiempo lo dirá. No te pierdas el suspenso. Suscríbete, activa la campanita de notificación y sé el primero en enterarte de la siguiente parte de la historia. Dale like, comparte y comenta para apoyar a la comunidad. Hasta la próxima.